nosotros para acompañarnos desde los distintos rincones de la Isla del Encanto, también del Caribe, división interamericana, y le dije no, yo soy un sunstatriotes, soy un compañero de armas, así que donde estemos, estaremos compartiendo las luchas. Y eso es parte de la fe del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No significa que nosotros debemos mirar con indiferencia a aquellos que están en algunos lugares sufriendo y padeciendo. Y quiero decirles que en este momento hay muchas lecciones que podríamos extraer de esas condiciones. Pero volvamos a hilvanar con el Señor Jesús. Jesús habló en el Sermón de la Montaña acerca de por sus frutos los conoceréis. Y fundamentalmente, generalmente hemos estado asociando dicha conexión del Señor Jesucristo con falsos maestros, falsos profetas, que vendrían y utiliza él la expresión lobos rapaces. Mateo mismo, en el panorama de señales del tiempo del fin, en Mateo el capítulo 24, es muy interesante que señala en 3 ocasiones un signo, una señal, un aspecto distintivo que habría de presentarse como signo del tiempo del fin. Falsos cristos, falsos profetas. Y cuando ustedes analizan el capítulo 24, ustedes encuentran que aparece 3 veces la indicación. Cuando en la Biblia hay algo que aparece una vez, ya es una referencia. 2 es una referencia importante. 3 es un símbolo muy especial. Y en un solo segmento, nosotros lo encontramos en el capítulo 24, eso, aparece en 3 ocasiones. Hay razones para eso. Por lo tanto, vamos ahora a revisar el por sus frutos los conoceréis y vamos a analizar el hecho de esa simbiosis del árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Hablemos hoy, mañana, acerca de los buenos frutos. Pero ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo es eso? No, está entre los ketubim, está entre los en buenos términos de amistad llamo su majestad. Pero broma, Eric, no hay problema. Pero allí lo colocaron, allí lo asignaron. Y ese es el libro del cual vamos a hablar en esta noche. Y vamos a terminar la reflexión mañana. Y la reflexión va a terminar de una manera inesperada. En el Antiguo Testamento, los libros ya de Isaías, estaba por el 800 a.C., preanunciando que vendrían señales, que vendrían acoso contra el pueblo de Dios. Y definitivamente nosotros lo vemos, y la descripción del libro de Isaías especialmente se centra en la relación de Asiria versus Israel. El libro de Daniel, ya Asiria ha sido conquistada y está Babilonia. Pero de hecho nosotros vamos a encontrarnos con que el libro narra una condición, pero tenemos que entre lo que estalla en una manifestación sorprendente, y mañana culminaremos viendo ese aspecto. Daniel dice en el capítulo 2, versículo 28 de su libro, Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho con profecía. Y de hecho es un libro en el cual
muchos eruditos se inclinan a leerlo porque es uno de los documentos bilingües que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, a partir del momento en el cual el rey Nabucodonosor, en el capítulo 2, versículo 1, llama a los caldeos y comienza a hablarles a ellos, y dice el texto en lengua aramea. De ahí en adelante la bilingüalidad de Daniel surge y continúa escribiendo naturalmente en arameo hasta prácticamente mediados del capítulo 7, hasta que quizás ahí lo recompone en su, no sé si era WordPerfect en aquel entonces, creo que aún no existía, y definidamente cambia allí, de ahí en adelante, y retoma el hebreo hasta el final. Pero es uno de los pocos documentos que nosotros encontramos entero, ¿no es cierto?, en el cual hay amplias secciones de arameo. Es el aspecto profético, pero hoy nosotros nos vamos a centrar en el aspecto de la fe. El libro de Daniel tiene una dinámica muy especial para presentarnos y hablarnos de la fe. ¿Cómo vemos la fe en crecimiento? Básicamente, nosotros tenemos que entender quién era Daniel en un sentido. ¿Y quién eran los jóvenes hebreos que lo acompañaban? Migrantes que han sido capturados en su tierra de origen, han sido llevados contra su voluntad a una tierra extraña, les han lavado prácticamente todo lo que podrían lavarle como para desvincularlos y desconectarlos con su fe original, porque les cambiaron sus nombres, porque les cesaron sus costumbres. De ese contexto politeísta reinante, los sigurat dicen otra cosa. El Dios del cielo levantará un reino. No pierdan de vista ese aspecto, porque definitivamente hay una lealtad única a un solo Dios. Bien claro, bien marcado, bien firme, bien consistente, bien centrado, inconmovible a toda prueba aquí. Y hoy lo que vamos a ver es una fe en crecimiento. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el libro de Daniel plantea una especie de quiz, de selección de personal en el fondo. Obviamente, lo que comían los reyes era muy vigilado y muy apetecido también por otro lado, porque en algunas partes del vasto idioma español, cuando alguien quiere manifestarse como que ha comido bien, dice, hoy comí como un rey. Disculpen, damas, no dicen como comí como una reina, perdonen. No, pero lo puedo llegar a escuchar en algún momento, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que cuando alguien dice, comí como un rey, ¿qué significa eso? Comí bien. Y aquí nosotros nos encontramos con la primera prueba en el capítulo 1. Bíblicamente hablando, el libro de Daniel comienza con la primera prueba de los apetitos. ¿Les suena parecido a algo en la Biblia? Cuando se produce con que Dios os ha dicho, ¿se acuerdan? La prueba de los apetitos. El libro de Daniel plantea allí una cuestión de fe. Se describe una sutil anulación de los derechos en la mutación de los nombres que fueron suplidos por nombres babilonios con nombres relacionados con divinidades babilonias. Un temprano intento de tomar por asalto la mente de aquellos en edades formativas. Por favor, no eran adultos mayores,
no eran jóvenes adultos, eran jóvenes en estado de formación, muchos de los cuales habían perdido a sus padres, pero sus padres los habían instruido en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el Shema, oye Israel. Y el Shema había permanecido, había configurado sus mentes y estaban compenetrados con la palabra divina. Y si bien Jerusalén a esa altura puede que de él, hay sabiduría, por sus frutos los conoceréis. Oye Israel, estaba allí grabado. Y el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel, ven ustedes lo que plantea. Y quiero decirles que cuando ustedes leen el libro, son 12 capítulos, a lo menos la versión aprobada, ¿no es cierto? Son eso, 12 capítulos, que fueron escritos en diferentes periodos de la vida de Daniel. Y aquí al principio dice en el versículo 8 lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, pidió, al rey de los eunucos que no sea obligado a contaminarse. Acá hay una defensa de derechos, hay una proto defensa de derechos humanos, bíblicamente hablando. Antes que existiera la Corte, ¿no es cierto?, internacional de los derechos humanos, aquí nosotros nos encontramos con una petición que habla de los derechos personales, y él pide aquí que no sea obligado. Y entonces viene todo el diálogo. El diálogo es imperdible y tiene que ver con lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis, porque dice: te ruego que hagas la prueba con tu siervo 10 días, no más. Nos des legumbres a comer, agua a beber. Compara luego, check, second. ¿Sí? Ahí. ¿Ven ustedes el punto? Luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Es decir, obviamente esperaban que no sea ni daltónico, ni corto de vista, etcétera, pero allí estaba el planteamiento. Consintió pues con ellos en eso. Y probó por 10 días. Dice versículos 15, y al cabo de los días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros. Ahora vean el resultado. Vean el resultado, porque el resultado implica que la obediencia a Dios da frutos. Y que por sus frutos los conoceréis. Y aquí aparece el punto, dice, versículo 17, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia, en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Eso va a aclarar gran parte de lo que nosotros vamos a ver en el resto del documento. Y el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló. ¿Qué? Déjenme decir algo. Hagamos un paréntesis aquí. A veces la investigación se sirve de una disciplina anexa, que es la estadística. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Entonces, cuando usted ve el dato estadístico, 10 veces mejores que todos los magos astrólogos que había en todo el reino. No parte del reino, no un sector del reino, dice el texto, en todo el reino. Es decir, la Biblia aquí, muy temprano, nos está hablando de recursos estadísticos
para medir los recursos que son frutos divinos manifestados en la vida de lealtad de aquellos que son fieles al mensaje de la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante, las pruebas van creciendo, el crecimiento va apareciendo, hubo una prueba aquí, hubo una prueba allá, y ahora viene la segunda. Y ojo, no estoy analizando cada uno de los puntos. Tengo mi tiempo como para poder terminar mi reflexión hoy. Mañana vamos a concluir con el otro, pero veamos lo que dice ahora. Ahora, el libro de Daniel salta a otro contexto. Y el contexto es aquellos que conocen la palabra de Dios en una línea en la cual hay otras personas que son catalogadas del mismo grado de nivel de capacidad o de capacitación. Y aquí es donde se resalta la parte de ellos porque se transforman en salvadores de aquellos que son catalogados como ellos también. Versículo 1 del capítulo 2. El segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, se perturbó, dice el texto, su espíritu y se le fue el sueño. Ahí estaba en su cámara real cuando tuvo ese sueño y entonces ahora se despierta. Manda a llamar, versículo 2 dice, magos, astrólogos, encantadores, caldeos hasta el día de hoy viven en la zona de Irán, de paso, para que le explicasen su sueño. Y vinieron pues, se presentaron delante del rey. Seguramente muchas veces había ocurrido eso. Pero entonces ahora se encuentran con un diálogo un poquito más difícil. Porque en el versículo 3 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Y entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Lo que no esperaban es lo que vino. Versículo 5. Respondió el rey a los caldeos y les dijo, el asunto lo olvidé, me olvidé. Por lo tanto, ahora lo que les voy a pedir es que me digan lo que soñé y me digan qué es lo que significa lo que soñé. Porque me perturbó en gran manera. Si no me mostráis el sueño, su interpretación, y entonces el rey tiene una en ese tiempo. Lo que existía era todo lo contrario, la incorrección política. Seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y el rey se cansa. Solamente hay una posibilidad allí. Y por esto, dice versículo 2, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Si es que hubiera un departamento que en la puerta dijera sabios, alguien tendría que borrarlo, de hecho, porque definitivamente todos los que estaban adentro estaban en peligro. Pero ahora, dice el texto, se publicó el edicto. Vean en el punto al cual se produce la interferencia. El edicto está promulgado. Y fueran llevados a muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Parece mentira, el libro tiene 12 capítulos y estamos en el capítulo 2 y ya a mediados del libro nos encontramos que pesaba sobre Daniel una espada, no de Damocles en este caso, nabucodonosoriana en este caso, que estaba pendiendo sobre él. Versículo 14 aparece Daniel. Entonces Daniel habló prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Es decir, se encuentran en el camino el que va a ejecutar y uno de los posibles ejecutados porque estaba en la lista. Lo dice el texto. Está claro eso. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de este edicto? Y que se publique de parte del rey tan apresuradamente.
Ustedes tienen la capacidad de hablar con tal calma cuando usted es parte de la lista. Tenemos la facultad de hablar con tal calma, sin balbucear, sin que nos tiemble la voz, como para poder decir todo eso de corrido. Entonces, dice el texto, Arioc hizo saber a Daniel lo que había. No sé si había levantado la espada todavía. Daniel entró entonces y pidió al rey que le diese tiempo. Y que él le mostraría la interpretación. Ahora usted se queda pensando, ¿fe o presunción? Fe o presunción. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí es donde ahora vamos a llegar a uno de los puntos. Daniel, y omito esa parte, ora a Dios, le da gracias a Dios, glorifica el nombre de Dios. Y estoy omitiendo todo eso, porque lo voy a recuperar al final. Y entonces, ahora en el versículo 25 dice, y Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Versículo 26, y leo hasta el versículo 29. Y entonces el rey le dijo a Daniel, al cual, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El rey de Babilonia, entonces, después de la revelación, vean ustedes lo que dice el texto, exalta al Dios de Israel, y eso es muy, muy, muy importante. Los caldeos habían hablado ni los dioses. El rey aquí no exalta a los dioses babilonios, exalta al Dios de Israel. ¿Por obra de quién? Por obra solamente de uno de ellos, que está defendiendo a todo el gremio llamado sabios de Babilonia, en los cuales hay algunos que son paganos y otros que son del pueblo de Dios. Y entonces dice versículos 46, 47, 48, entonces el rey Nabucodonosor se postró Dios vuestro, un Dios, el Dios vuestro, es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Voy comenzando a concluir mi reflexión de esta noche. En las condiciones difíciles de la vida, el libro de Daniel nos va esbozando, dibujando, antes de la profecía, una fe en crecimiento. Porque finalmente la profecía, sin un pueblo que tenga la fe de los que aquellos tenían, sería en vano darla. Son jóvenes, eran muy jóvenes, que vieron morir algunos a sus familiares, padecieron el destierro que tenían. Daniel habla con calma en todo momento, los jóvenes hebreos también. Cuando el mismo aire
Prácticamente encontramos que hablan con calma, pausadamente, y expresan sus razonamientos. Porque finalmente si ha de morir, a lo menos quiero saber por qué. Y encontramos que los jefes de palacio lo escuchan, atienden, obedecen su petición, porque es lógica. Y no estando informado del caso, pregunta por el... Ojo, no piden evadir la sanción, observen este hecho. No hay ningún reclamo de petición de misericordia, véanlo. No piden misericordia al rey de Babilonia. No dicen que son huérfanos. No indican que quizás sufrieron deportación. No dicen algunos de ellos que fueron vejados o fueron eunucos. No dicen que sus familiares murieron y no piden un por favor que se les guarde la vida. No, nada. Piden tiempo. Piden tiempo. Acudieron al que creó entonces el tiempo. Acuden al que creó los cielos y la tierra, al que creó las estaciones, al que hace rotar el planeta alrededor del sol. Son sus hijos. Él les dio la vida y ahora se las quieren quitar. Daniel capítulo 2, versículo 30, Salmo 115, 1. Termino esta reflexión. A mí me ha sido revelado este misterio, dice Daniel capítulo 2, versículo 30. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas el pensamiento de tu corazón. Cierro la reflexión de esta noche pensando en la elegancia, la profundidad, la presteza para describir la fe y especialmente para sazonar esta riquísima expresión de fe en crecimiento con Salmo 115, 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.